Bueno, pues bona vesprada desde Elche, Alicante, hoy 14 de octubre de 2020 y bienvenidos a Sen Online Café, espacio dedicado a la gestión eficiente de energía. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien y comenzamos agradeciéndoles como siempre su asistencia. En el día de hoy vamos a hablar de alimentación, pero no desde el punto de vista nutricional, como se suele hablar habitualmente en Internet, sino desde la perspectiva de consumo energético, obviamente. Un sector crítico para la sociedad y muy difícil de descarbonizar debido en parte a la obligación sanitaria de mantener una cadena de frío con una alta demanda de energía, así como la climatización de millones de metros cuadrados en centros logísticos, superficies de todo tipo, todo con la complejidad que tiene pues, este sector operativo que está trabajando de forma ininterrumpida todo el año, 24 horas al día, 365 días del año. Muchas de las medidas sanitarias y las más ahora recientes del COVID-19 se contraponen a las que tomaríamos desde un punto de vista energético. Y es por eso que necesitamos herramientas para medir, controlar, generar energía de forma autosuficiente y disponer de buenos planes de mantenimiento y supervisión. Hoy analizaremos algunos casos prácticos sin olvidarnos del retorno de inversión de las mejoras energéticas. Y antes de dar paso a nuestro invitado, pues simplemente, como siempre, recordarles que el próximo webinar tendrá lugar el 28 de octubre. La semana que viene no hay webinar el miércoles, por si alguien está esperándolo. Sería en 2 semanas, 28 de octubre, a esta misma hora y además en el mismo continuaremos profundizando con el nuevo cambio tarifario previsto para 2021. Ya les aviso que el anterior se agotaron las plazas, hubo mucha demanda. Así que si quieren participar, interesante ya que hagan la inscripción. Para estar al día de estos webinars, pues nada más fácil que suscribirse a la newsletter a través del enlace o del código QR que aparece ahora mismo en pantalla. Y bueno, pues ya sin más que añadir, doy la bienvenida al experto, influencer, contemporáneo mío, Adrián Gómez. Muy buenas tardes, Adrián. Hoy además no desde Barcelona, sino desde La Terreta. Hola Gerardo, sí, hoy me pillas de viaje, de trabajo, así que me ha tocado conectarme aquí en Alicante, donde yo aprovechando para ver a la familia, ya que tengo que trabajar. Y nada, mando un saludo muy fuerte a los asistentes y agradecer la invitación por tu parte, por parte de Seina. Muy Así bien. que no me quiero Adelante. retrasar más, ¿verdad, Gerardo? Nada, adelante. El webinar es todo tuyo. No he comentado, pero como otras veces contestaremos a las preguntas a la finalización del mismo, con lo cual las pueden dejar escritas a través del chat y luego dejaremos un espacio para ir preguntándoselas a Adrián. Así que, Adrián, todo tuyo. Perfecto. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Así es. Al final del chat, todas las preguntas que tengáis, espero que podáis aprovechar la oportunidad y preguntarme. Yo he intentado daros mucha información para que tengáis muchas dudas y podáis preguntarme y aprovechar esta oportunidad que ya sabéis que a mí me encanta preguntar. Así que nada, hoy vamos a hablar en estos cafés de lo que es la eficiencia energética, de la experiencia de la eficiencia energética en el sector de la alimentación, en el sector de los supermercados, de la distribución de comida. Y bueno, vamos a ver cómo está afectando la actualidad del COVID-19, de la pandemia, que ha modificado muchísimo, muchísimo a muchos sectores y pues es un sector que podemos decir que está en auge, ¿verdad? Y hablaremos de ratios energéticos, intentaré que sea técnico, pero que lo podamos entender todos y cualquier duda al final pues la podemos preguntar. Oportunidades de ahorro, que al final es lo que promueve nuestro sector, generar reducción de emisiones, reducción de consumo y reducción económico, ahorro. Y en este sector hablaremos en detalle del tema de la implementación de la energía solar fotovoltaica, ya que en este sector indudablemente hay una oportunidad de mejora con esta nueva y accesible tecnología que ahora sí podemos hacer.
lo iremos intentando implementar en casos reales que me he traído que yo conozco y que he ido haciendo datos, así que la mayoría de la información podéis preguntarme porque tengo todos los datos, así que vamos a empezar con ello. El impacto que ha tenido la eficiencia energética en el sector alimentario, pues es brutal porque es un sector estable todo el año, siempre necesario, de primera necesidad, afecta a los bienes más fundamentales de todo el mundo, así que es un sector crítico el alimentario. Pero con la llegada del coronavirus, pues ha supuesto pues, estar en todos los medios de comunicación. Todos conocemos las noticias de supermercados había miedos de abastecimiento, ha habido focos de contagio. Quiere decir que es un sector, por muchos motivos, que es crítico para nuestra sociedad y por lo tanto pues genera oportunidades. Al ser un sector que tiene tanta problemática, los técnicos tenemos la oportunidad de aportar soluciones. Así que una de las medidas, por ejemplo, que se generaron en estos sectores fue la orden de ventilar al 100%, nada de aprovechar el aire, es decir, todo el aire del exterior en un mes de marzo, aire frío, entrarlo al supermercado o al espacio climatizar y esto produce un gasto energético grande. En verano igual, yo en las visitas que he hecho en verano estaban metiendo aire a 30 grados en los supermercados, haciendo funcionar las máquinas. Todo esto supone un gasto energético que sí, está muy bien, hay que estar ahí, pero al final en la factura del empresario pesa y no hay ayudas para esto. Es decir, al final hay que buscar eficiencia energética y medidas para reducir este costo de las empresas. Una parte importantísima del sector, como cualquier empresa, como cualquier sector, es el coste de la compra de la energía, es la contratación de las tarifas y la contratación de la energía. Este apartado lo vimos en el webinar sobre tarifas energéticas, dónde estamos y a dónde vamos, y vimos cómo han evolucionado los precios. Así que si no lo habéis visto, os invito a que os conectéis, como bien ha dicho Gerardo, el día 28. Y ahí hablaremos íntegramente de esto del tema de las tarifas para los supermercados y para todos los sectores alimentarios y no alimentarios. ¿Vale? Así que para centrarnos ya dónde nos encontramos en que el sector alimentario básicamente podríamos decir que son tres patas, que sería el sector primario, que es pues, las granjas, las huertas, la producción de materia prima. Lo que pasa es que ese sector primario, ese sector que en España, pues ganadería y agricultura, es un sector que el recurso que más gasta es humano, es decir, personas y vehículo, al final gasolina para los vehículos, diésel, etc. No es un sector crítico en consumo de energía, aunque tiene energía ligada a su producción, pero no es un sector donde podamos acceder, ya que son procesos como todavía está un pasito por detrás, entonces evidentemente puntualmente sí que hay muchas oportunidades de mejorar cada proceso, pero no podemos hablar de él como un sector en sí, sino que cada economía, ganadería de porcina, vacas, aves, cada tecnología requiere un estudio en particular y no podemos generalizar, pero sí que en el sector de la alimentación, ya cuando hablamos de distribución y hablamos en la distribución en punto final y los centros logísticos, sí que podemos hablar de medidas concretas de consumos de energía y de medidas concretas para ahorrar. Además que nos quedan más cerca, ¿vale? Estas empresas, que no solo son los grandes clientes, sino que también hay muchísimas pequeñas empresas, cadenas de supermercados medianitas y pequeñitas que todos conocemos en nuestras ciudades, son objeto de gasto de energía. Evidentemente, las grandes marcas pues ya tienen un trabajo detrás increíble en ahorro y eficiencia energética. Pero bueno, es traer esta experiencia que ya van haciendo y que estos caminos que ya van haciendo los grandes a la empresa pyme, a la empresa familiar, que ahí sí que tienen mucho trabajo por hacer.
¿Dónde consume energía el sector alimentario? Pues evidentemente en un gran desconocido, porque es el sector de, o sea, en la tecnología de la refrigeración de producto. Lo digo porque muchas veces en otros sectores como la hostelería, donde hay refrigeración de producto, no son conscientes de que la refrigeración, los frigoríficos y los congeladores, las heladeras, se llevan la gran parte de la factura energética. En el caso de los supermercados es crítico. La refrigeración de espacios, la climatización, la calefacción, la refrigeración en verano, es otro elemento, otra parte del sector que va a ocupar un espacio y que dependiendo de las máquinas y dependiendo del control y dependiendo de cómo está configurado nuestro establecimiento, también hay fórmulas para intentar mejorar, porque podemos estar muy bien o podemos estar en el peor de las situaciones. La iluminación, creo que estamos ya en un camino de superar este bloque energético, este tipo de tecnología con la iluminación LED. Y aquí tenemos otros olvidados, otro proceso que suele pasar muy olvidado, que es el tema de hornos de cocción de pan, ¿no? Como hay que tenerlo, pues se pone y ya está. Y no se le da muchas vueltas y acaba siendo un problema económico y de gasto de energía, porque afecta muchas veces a otras partes de nuestro negocio. En el tema de la distribución logística, cuando hablamos de centros en los donde se produce esta entrada y distribución de comida, de alimentación, de productos de supermercado, el control suele ser más controlado, suele haber más tecnología porque ya son centros grandes, las facturas son mucho más grandes, las naves de refrigerado pues ya trabajan con un nivel de producción alto y por lo tanto las empresas, además del nivel técnico, suele ser un poquito más alto, mientras que en el supermercado la responsabilidad y las habilidades de la persona que gestiona o que se encarga de ese supermercado suele estar, pues suele tener unos conocimientos limitados, mientras que en una empresa distribuidora de producto, como podéis ver en la imagen, como puede ser una gran superficie o un macro o algo así, naves grandes, el conocimiento técnico, los niveles de mantenimiento son críticos, son muy elevados, los estándares son altos y por lo tanto la problemática es un poco menor. Pero quiero transmitir que los problemas son muy similares. Refrigeración, climatización de espacios, iluminación de zonas y en este caso sí, la flota, lo que es el combustible de flota, que muchas veces tampoco se suele tener en cuenta y tener una flota antigua de camiones diésel con rendimientos malísimos, te están produciendo un chorreo de dinero cuando podrías estar en un formato de flota renting con los últimos vehículos del mercado, mucho más modernos, con menos mantenimiento, con menos averías, etcétera, etcétera. Es decir, que hay situaciones, en todos los aspectos solemos encontrar distintas situaciones. Pero vamos a ir al lío. Cuando hablamos de un establecimiento, la refrigeración, vemos en una gráfica, para meteros en contexto, una gráfica normal de consumo de energía cada hora de la curva de consumo de energía día y noche, como podéis ver el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cada día de la semana, donde podemos encontrar alguna afectación. Si esto supongo que es junio, pues si viene una nube y baja la temperatura ligeramente o hay alguna cosa o hay un partido de fútbol, pues puede haber una reducción de gente en el local y reducir la climatización. Pero hay un consumo que vemos a lo largo de toda la semana, inclusive el día que está el supermercado cerrado, que es el domingo, que es el consumo base de la refrigeración, que se encontraría en unos 20 kilovatios hora cada hora, ¿vale? Es decir, el consumo de las máquinas, de todos los frigoríficos, de los congeladores, de los mostradores refrigerados de carnicería, pescadería, todos estos consumos refrigerados se encuentran constantemente produciendo y consumiendo energía porque hay que mantener las cadenas de frío, etcétera. Esto es algo que todos conocemos. Por lo tanto, ese consumo es el gran consumidor de las superficies de venta de los negocios de alimentación. Por lo tanto, ese será
el gran consumidor y el gran enemigo y habrá que analizarlo. Acompañando a este consumidor, pues tenemos el acondicionamiento de las zonas, que es la climatización y la iluminación, que permanece muchísimas horas encendida en este tipo de negocios. Seguramente en la gran mayoría de los negocios que tengan poco control, a las 7 de la mañana o a las 8, a las 7 y media, cuando empiezan a reponer y está la persiana bajada, ya arrancan la climatización, arrancan la iluminación, por supuesto, servicios de limpieza y lo mismo con el cierre. Quiero decir, lo ideal sería que la climatización estuviera en la temperatura de trabajo, en la temperatura para el cliente, en las horas del cliente y no estuviera encendida en esas horas que el cliente no está en la tienda. Esto es la teoría, es muy bonita y luego llegamos a los establecimientos y vemos la realidad. Todos esos kilovatios son euros que se escapan por la puerta, que se abre abatible la puerta automática y conforme de tu supermercado, de las superficies, se escapan. Medir es la herramienta para detectar este tipo de derroches. Y luego lo que os comentaba, muchas veces en muchos supermercados, en muchas tiendas de alimentación que tienen que ver con la venta de alimentación, pues hay otro tipo de consumidores que por lo que sea, pues no los vemos, son invisibles para el ojo. Un horno como puede ser un horno de 20 kilovatios, como puede ser una zona de comidas que ahora se está poniendo muy de moda lo de vender comidas preparadas en los restaurantes, en los supermercados en lugar de los restaurantes, comidas para llevar. Ya habéis visto seguramente que los formatos están cambiando, pues no es gratis. Es decir, estos equipamientos también consumen energía y por lo tanto hay que ver cómo se comportan. En este aspecto visual, técnico, que espero que hayáis entendido de esta curva de consumo en el trabajo normal de este tipo de establecimientos, de este sector, pues aquí os presento 3 casos que iremos analizando poco a poco, iremos desgranando a ver cómo se comportan para aprender mediante la práctica qué oportunidades de mejora y dónde están los problemas de cada caso. En un hipermercado, que sería un supermercado grande, con panadería, con esos carros grandes de panadería, donde se cocinan ellos mismos el pan, la bollería, etcétera, es un gran consumidor este productor y tendríamos el clásico gran consumidor de las cámaras de frío en color verde, la iluminación, las cajas y otros receptores y la climatización. Este sería el diagrama típico, en este caso es un caso real, de una gran superficie de venta, ¿vale? Una superficie de venta completa que tiene de todo. ¿Qué pasa? Que ahora iremos analizando si es bueno o no. La pregunta sería, ¿este diagrama es bueno o no es bueno? Vamos a ver otro. En el caso número 2, tenemos una situación diferente, ya es un supermercado mediano, ya de estos pequeñitos de barrio, ya no tiene un gran horno, sino que tiene un pequeño hornito, puede tener un pequeño hornito para calentar baguettes, 2 bandejas, una cosa así, y el gran consumo se lo lleva la iluminación, la climatización y la refrigeración. Y podemos decir, ostras, pues aquí pues es muy grande la iluminación, se lleva mucho espacio, se lleva un porcentaje alto del consumo de la energía. O la climatización, ¿no? La climatización, el 32%, es el gran consumidor de nuestro negocio. Hacer este análisis, que es fácil de detectar porque la refrigeración, las cámaras de frío, en cualquier supermercado es muy fácil de medir. Solo tenemos que ir al consumo que se produce los domingos o las noches, midiendo la energía que se produce normalmente en el P3, en el periodo 3, hasta ahora como conocemos el periodo 3, podemos obtener el consumo de la climatización de nuestro establecimiento, ¿vale? Si somos así que no queremos medir, es decir, es fácil conocer el consumo de refrigeración, porque es lo que permanece encendido domingos y noches, ¿vale? Vamos a ver otro caso para intentar, ahora al final habrá una gráfica, una tabla donde podremos comparar estos consumos que os estoy introduciendo.
Y en un caso tercero, diferente, tenemos un supermercado ubicado en un centro comercial. Esto es muy habitual, que dentro de un pequeño centro comercial de barrio, pues haya el supermercado. El supermercado, pues sea de una marca franquicia o porque es el de toda la vida, del señor José, que tiene un supermercado, tiene la concesión. Estos centros que antes eran antiguos mercados y que se han reconvertido en otro tipo de tiendas, pero monta ahí alguna franquicia, monta un mercado, ya conocéis estas que no son tan grandes y que son tamaño medio. Y lo mismo, en este caso tenemos otra casuística en el que el supermercado no tiene climatización, porque el propio centro comercial o mercado o el edificio donde se encuentra de alquiler le provee el frío y el calor, la climatización, por lo tanto no tiene impacto. ¿Podríamos decir que este es menos eficiente o no? ¿Vale? Estoy planteando las dudas, ahora viene el momento de resolver las cuestiones. En esta tabla tenemos las soluciones, las respuestas. Mediante un ejercicio de comparación de consumos, los distintos bloques energéticos, las distintas tecnologías, iluminación, receptores, refrigeración, climatización, hornos, verde, azul, podemos analizar en los tres casos cada caso. Dejadme que os elimine para que tengamos una visión centrada de cada tecnología para ver realmente cuál es el comportamiento. En el caso de la refrigeración, que disculpadme la errata, casualmente, simplemente analizando el consumo de refrigeración por metros cuadrados, por la superficie que tiene ese elemento de venta, podríamos ser más finos y verlo por metro lineal de cámara refrigerada, más o menos va a ser así, pero en aspecto general ya podemos detectar que hay un 50% de diferencia entre un supermercado y otro. En el caso 3 hay entre un 50 y un 60% menos de consumo que el supermercado caso 1 o caso 2. Como podéis observar, se consume alrededor de 100 kilovatios hora año por metro cuadrado en un caso y en el caso 3 se consumen 53,1%, 53,1 kilovatios hora por metro cuadrado. Esto es una reducción grandísima y es debido a que el supermercado 3 es un supermercado nuevo que la misma marca ha colocado ha colocado en un pequeño centro comercial en Madrid y por lo tanto las máquinas son nuevas. Si vemos el gráfico, parecía que este supermercado caso 3 podía ser poco eficiente porque tenía mucho más consumo de iluminación y de refrigeración, pero si nos centramos en viendo y analizando específicamente el consumo de refrigeración, vemos que es el más eficiente de los tres. Con esta dinámica, con esta estrategia de estudiar el consumo por los metros cuadrados, un indicador tan sencillo, un ratio tan sencillo, podemos igualmente evaluar la iluminación. Si vemos los kilovatios hora que consume por los metros cuadrados que tiene la superficie de venta, llegamos a la sencilla conclusión que el supermercado 3, que es un supermercado nuevo, que tiene LED, que ya lo hicieron con una iluminación diseñada para ese supermercado y no haciendo un retrofit, no haciendo una sustitución rápida, estos son los casos más eficientes. Siempre será más eficiente una iluminación diseñada nueva, obviamente, si tienes ese lujo, que una reposición de tubos fluorescentes por placas LED, etcétera. Pero comparando con los otros casos, con los otros dos casos, vemos cómo hay que en los otros casos hay focos. En el caso número 2, en Coslada, había focos halógenos todavía, tecnología muy poco eficiente. Y en el caso de Rivas tenemos fluorescentes, que sí que están bien, pero que son tecnología que ya se está quedando obsoleta y aunque la amortización no sea tan rápida, pero los números salen porque ya encontramos en este tipo de sectores o cuando hay mucha iluminación durante casi todos los días de la semana, casi todas las horas del día, los ratios de amortización son muy buenos.
Lo mismo ocurre con la climatización. En el caso 3, en el caso de este supermercado que no tiene climatización porque está ubicado dentro de un centro comercial y es el cliente, es el que te provee de la climatización y luego te lo cobra en la factura, eso sí, pero que en tu balance de energético no lo vamos a encontrar, sí que encontramos que hay casos diferentes, podemos comparar, haciendo una pequeña comparativa del consumo de climatización, podemos encontrar que un supermercado que por lo que tenga mejores unidades o según veremos ahora, pues ya podemos detectar que tiene mejores índices de energéticos o peores índices energéticos. Ay, perdonad que me ahogo. Y el caso de hornos y los otros suministros, pues realmente dependerá de cada sector o de cada tipo de supermercado, entonces habrá que analizarlo más específicamente. Pero ya con estos grandes números y con este tipo de comparativa de consumos que podemos ver, podemos entender estos números, estos gráficos, ¿vale? Les damos sentido. Estos gráficos son informativos, son visuales, ¿vale? Nos dicen cómo está la iluminación. Fíjate como en el caso 1 teníamos un 17% de iluminación y podía parecer que era eficiente. En el caso 2 teníamos un 26% de iluminación y podía parecer que era poco eficiente. Cuando se analizó en detalle la iluminación, se pudo ver que efectivamente el caso 2 era el que era muy poco eficiente y que el caso 3, pese a tener un 28% de consumo en iluminación, era sobradamente el más eficiente de los tres. Ratios de eficiencia energética para entender el comportamiento de los bloques de las tecnologías que componen nuestra actividad. Por lo tanto, como resumen como primera estrategia de ahorro, como oportunidad de ahorro, el paso número 1 es reducir los consumos, es decir, con eficiencia energética, medir, obtener datos. Hay 1000 formas de obtener datos. Es muy fácil, sobre todo cuanto más pequeñas son las empresas, cuando son pymes. Yo tengo una auditoría mañana y será en una gran industria gigante. El contador de electricidad no me sirve para nada. Un contador de electricidad no me sirve para nada. Pero cuando hablamos de negocios pymes pequeñitos, en el que en el mismo contador puedes ver cómo sube la energía por el día, cómo baja, cómo permanece por la noche, podemos hacer mucha información solo con la medición de contadores de energía y un poquito de submetering ya nos va a ayudar a hacer grandes estudios. La herramienta de la comparación nos va a dar esa información. Podemos obtener los datos de conferencias como esta y hay guías, etcétera, etcétera. Y controlar estos consumos mensualmente o anualmente mediante esta adquisición de datos, hacer el control, nos va a producir, nos va a dar la información para poder señalar esas oportunidades de ahorro. Ya sabéis cuál es voy a resumir las 3 situaciones ideales en el sector de la alimentación. La iluminación LED, la iluminación perfectísima, limpia y eficiente de la tecnología LED, que es asequible y que a nadie se le ocurriría ahora hacer un nuevo establecimiento y no colocar LED, esa la tenemos superada. Pero hay muchos negocios que todavía no han puesto iluminación LED. La refrigeración, ¿vale? La refrigeración de producto. Aquí hay mucho potencial de ahorro dentro de su consumo, no del total de la empresa, pero dentro del 30%, del 35% que supone el consumo energético de la refrigeración, un sistema moderno configurado para un supermercado, cuando hace una reforma integral del sistema de frío, de lo que me están haciendo ahora las grandes superficies, con lo que hemos visto de ir a los supermercados y han cambiado todos los refrigerados, han puesto armarios con puertas. Supongo que sabéis de qué estoy hablando, no quiero mencionar ninguna marca en concreto, en general todas ya lo han hecho. No lo han hecho por bonito, es lo contrario. Abrir la puerta para coger un producto es un problema para el consumidor y genera esa negativa, ese rechazo a la hora de ir a coger un producto.
Los propietarios de los supermercados querían no tener puertas porque así llenabas más el carro, ¿vale? Ha sido un problema poner esas puertas, pero una vez que ya alguien dio el paso y los demás dijeron, bueno, venga, va, lo ponemos todos, la motivación económica era el 50% de ahorro en ese proceso, en refrigerar producto. Y el 50% de ahorro son números importantísimos, es amortización inmediata de los murales refrigerados, ¿vale? El otro punto de aspecto de ahorro será la climatización. La climatización, si está bien diseñada, tiene una unidad bien colocada en el exterior, tiene un mantenimiento y se hace adecuadamente, pues tendremos una instalación eficiente, sobre todo también el tema del control. La renovación con el exterior, que tenga intercambio de calor, cuando hacemos la renovación con el exterior mediante intercambiadores de calor, climatizadoras, toda esta tecnología en las grandes superficies es casi imprescindible, pero cuando bajamos a pequeños equipos en instalaciones pequeñas, todo esto se complica bastante. Tampoco es el gran ahorrador, ¿eh? Es decir, no es el gran problema en una superficie de venta la climatización, no será la prioridad. Yo considero que es más prioritario como consumidor la refrigeración de producto y la iluminación. Y en tercer lugar, si tengo que dar prioridades, la climatización. Pero veamos, para entender las mejoras, pues de una forma visual os voy a enseñar las peores, lo que no son mejoras, lo que son derroches, lo que son malas prácticas o instalaciones muy desafortunadas por ser benévolo con las palabras. En el primer caso podemos ver la tecnología de halógenos y fluorescentes sobre producto fresco. Y es que la radiación, como me están a mí irradiando estos focos que tengo ahora, que me voy a poner pocho como si fuera una fruta, esto es una realidad, es una reacción física natural y los productos se hacen malos con la radiación de las luces como son los fluorescentes porque emiten mucho calor también, las reactancias y los equipos auxiliares y de los halógenos, por supuesto, que ya están extinguiéndose. La iluminación no bien, mal diseñada, que no es eficiente, estropea los productos, les imprime calor a un producto que mejora cuanto más fresco esté, ¿no? Se alarga su vida. En el tema de las cámaras poco eficientes, murales abiertos con luces fluorescentes dentro de las cámaras frigoríficas que producen calor. Si tú tocas cualquier cámara frigorífica donde están los tubos fluorescentes, no te vas a quemar, pero sí que está a 40 grados de temperatura, te está irradiando temperatura los equipos electrónicos que llevan los arrancadores, las reactancias, etcétera. Es casi peor que tener el muro abierto, que no tener puerta. Es que eran un desastre este tipo de cámaras. Y en el tema de la climatización es un tema técnico y que nadie le hace. Primero que las máquinas muchas veces están obsoletas, con fugas de gas y no se les hace mantenimiento. Entonces, tener una máquina mal mantenida de climatización que la tienes que poner al mínimo para que te funcione mal, porque no te va a funcionar bien, es mucho más ineficiente, genera pérdidas, sobre todo este tipo de derroches, cuando las máquinas no están mantenidas, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar pequeñas imágenes para penetrar en vuestra retina, para que os quede ahí como un producto cárnico, mediante la incidencia del fluorescente que hay bajo el mostrador de la carne, la incidencia o por estar abierto y tener un chorro de climatización, de calor enfrente, con la cámara termográfica podemos observar productos que deberían estar a 4, por debajo de 6 grados positivos para que no se congele pero mantenerse lo más fresco y que el propio profesional te dice es que la cámara no funciona. Mira, no es la cámara refrigerante por debajo te está dando temperatura, pero el diseño de tu entorno no es el adecuado y esto genera pérdida de producto, potenciales problemas, clientes que no repiten, etcétera, etcétera. Y vemos la cámara mural como al estar expuesta a la calefacción en invierno, esto es un clásico,
sobre todo en las zonas como Madrid, de media España hacia el norte, que hay frío en la calle y quieres calefactar los centros de alimentación, los supermercados, para que la gente no se muera de frío. Cuando pasan por el pasillo de los yogures, está claro que todos pasamos fríos. Pero cuando te plantan un mural refrigerado en medio de donde está la leche y donde no debería estar refrigerado, pues produce pérdidas energéticas brutales. Y además, luego tenemos a título anecdótico este tipo de cosas que no tienen nombre, que son aparadores refrigerados desmontables portátiles de promoción que te plantan en el supermercado. Esto es un mural refrigerado desmontable hecho con cartón que te viene en una cajita, lo montas y le colocan las... Ay, disculparme. Ay, no he silenciado el móvil, disculparme. Ahora. Un mural de cartón que, como si podéis imaginar, si veis en la fotografía de la derecha, pues tiene el compresor, lo tiene todo, lo enchufas a la corriente y esto te genera pérdidas energéticas, no te produce absolutamente nada. Bueno, estas barbaridades de promoción que si estáis con los ojos abiertos podréis encontrar en en cualquier supermercado, pues, ay, disculpad. Y no lo podemos, evidentemente esto directamente quitarlo o trasladarlo a otro formato, ¿vale? Oportunidades de ahorro en el sector, pues el tema de las cámaras frigoríficas, la concentración de cámaras es fundamental, la concentración de motores, compresores, es decir, que las cámaras frigoríficas que la refrigeración sea una unidad concentrada, bien diseñada, que tengan circuitos de varias etapas, frío y congelado, es mucho más eficiente que tener 40 cámaras sueltas por nuestra instalación, especialmente estas cámaras autónomas, murales, que tienen el calor te lo echan al mismo superficie de venta, al mismo local, en lugar de tener el motor fuera en un espacio dedicado a él. Otro claro error que se produce en las superficies de venta, y lo producen en los supermercados, incluso los grandes, es colocar la sección de panadería sin separar físicamente de la sección que es de venta. ¿Qué pasa? Que las extracciones de los hornos, cuando sacas un carro de pan, cuando tienes un carro calentísimo a 200 grados en verano en una zona que quieres refrigerar, aunque esté detrás de un muro, está abierto por arriba y esto produce que tenga que trabajar el aire acondicionado muchísimo. Se nota un montón, son grandes pérdidas y además es que sí, nos gusta que el público vea cómo sacas el carro, que llegue el aroma, pero es que no hace falta tampoco ponerlo en un cuarto trasero ni nada, simplemente con que lo aísles un poco y le pongas extracción, el ambiente va a llegar, el olor del pan recién hecho va a llegar, pero lo que no puedes hacer es un chorro de aire caliente cada vez que haces una cocción de panadería o bollos o lo que sea. Este tipo, poniendo unas mamparitas y haciendo una separación física y aprovechando las mismas unidades de extracción que tienes que tener, se reduce muchísimo este impacto en el supermercado. Luego hay unidades de cámaras frigoríficas que podéis mostrar aquí, aunque haya un delantal, y es la concentración, ya son cámaras de alta eficiencia, concentración de motores de alta eficiencia, que cualquier proveedor de cámaras ya te enseñará la gama alta, y que además tiene un aprovechamiento del calor residual de las cámaras compresoras. Los compresores son elementos que producen mucho calor, como los aires acondicionados. Al extraer el calor de la cámara refrigerante del producto y refrigerar, pues esa energía la tienes que echar al exterior. Pues las nuevas unidades ya vienen con un radiador que van agarrando este calor y metiéndolo en un depósito para utilizarlo en calefacción o utilizarlo en agua caliente para las duchas de los empleados, etc. Cuando ves estos sistemas, la eficiencia sigue a un paso más y se incrementa y se reduce todavía más. Se alcanzan esos valores tan normales para los supermercados modernos y tan inexplicables para un supermercado antiguo que solo hace que pagar energía.
Y oportunidades de ahorro en climatización, hay una muy sencilla, sí que es verdad que tiene un coste inicial, que requiere espacio, pero que es la doble puerta, la separación al entrar cuando entras en cualquier establecimiento, generar ese vestíbulo que permita que una puerta esté cerrada y la otra esté abierta, que siempre hay que no haya esos desplazamientos masivos de aire fresquito del interior del local hacia el exterior o al revés, ¿vale? Que genere ese problema, pues es un gran derroche de las superficies de venta. Incluso muchas veces tienen abiertas las dos puertas y hay una corriente constantemente. Si las máquinas de aire acondicionado están en marcha, estás refrigerando el mundo y eso energéticamente es un desastre. Y otra oportunidad de ahorro es revisar la batería de condensadores, es conocer y estar avisado cuando la batería de condensadores, la energía reactiva baja de 0,95. Hay soluciones muchísimas para controlar esto. La persona que lleva la tienda normalmente no tendrá ni idea de lo que es una batería de condensadores, ni si tiene que estar en 95 o no. Esto es ciencia ficción para ellos. Tener dispositivos que nos den una alarma de esto, pues te ahorra 50, 100 euros, 200 euros, hasta que te das cuenta que tienes la batería rota y el que mira la factura, pues contabiliza esa factura. Esto se escapa muchísimo y es una chorrada. En el otro aspecto, ya para ir terminando, la oportunidad de oro, la que tenemos ahora, que es reducir la adquisición de esa energía, reducir la compra de la energía mediante paneles fotovoltaicos. Bueno, blanco y en botella. Yo he intentado seleccionar una foto que lo visualice. El supermercado, tal como hemos visto en el gráfico, 24/7, es decir, todos los días de la semana, 24 horas, todo el año consumiendo energía. No vamos a parar las máquinas de refrigeración. Por lo tanto, vamos a tener todos los días esa incidencia de climatización. ¿Qué necesitamos para poder implementar energía fotovoltaica? Pues tener el tejado, tener el local en propiedad, evidentemente, o tener un contrato de muy larga duración, que tengamos un contrato, porque esto se va a amortizar entre 4 y 6 años, promedio 5 años, pero claro, vamos a tener que disfrutar de esa energía al menos otros 5 años, ¿no? Por lo tanto, mínimo tener la garantía de que el negocio, que es un sector que no quiebra, la alimentación, pero bueno, tener la garantía de que, pues eso, cuando tienes el local en propiedad o tienes contratos que lo tienes muy claro, que tenga la azotea disponible, ¿vale? Que muchas veces muchos locales pues no tienen ese acceso a la azotea porque la azotea no es tuya, porque la azotea es del centro comercial o es de una comunidad, y que la instalación sea simple, porque si hay muchas instalaciones que dicen, no, porque tengo un parking y tengo pérgolas, y a veces la instalación se puede ser muy sencilla o puede ser una pesadilla, ¿vale? Que si se complica mucho, simplemente los costes se incrementarán y por lo tanto se alargarán los periodos de amortización. Un pequeño ejemplo, ¿vale? En este supermercado que tenemos 6 días, bueno, el lunes se me ha colado, así que martes, miércoles, jueves, viernes, en la curva amarilla veríamos la producción normal, no os he puesto, pero esto sería implementando 15 o 20 kilovatios en un consumo residual de 15 kilovatios, ¿vale? Es decir, días y noches, el consumo de refrigeración sabemos que es pues lo que consume la refrigeración cuando no está encendida nuestro negocio, pues 15 kilovatios, ¿vale? 15 kilovatios hora, es decir, aproximadamente unos 4 kilovatios o unos 5 kilovatios de potencia, pero que actúan todo sin parar para mantener el producto refrigerado. Entonces, tenemos que no vamos a que sí, que durante el día de trabajo, la instalación fotovoltaica pues alcanza 45, 40 kilovatios de consumo. Pero la pregunta es, ¿vamos a diseñar nuestra instalación fotovoltaica para cubrir las demandas de todo el día? ¿O eso provocará excedentes el día que la empresa esté cerrada, como ocurre el domingo y los festivos, y esos excedentes
los vendemos. Bueno, aquí hay muchísima información, así que vamos a ir por partes. Los puristas de la eficiencia energética y de ahorrar dinero y ahorrar en consumos, siempre diremos que diseñes tu consumo de fotovoltaica para verter a red, para hacer excedentes lo mínimo posible. Es decir, ajustarlo a tu consumo, haciendo lo que aparece en la gráfica. Que durante el fin de semana, el domingo, el día que está cerrado, el exceso sea mínimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las ventas, los excedentes se pueden vender, pero el precio que te dan es un precio que ahora mismo es de 4 céntimos, pero que previsiblemente irá a la baja, ¿vale? Entonces, la sensatez y el criterio más sensato en una primera intervención, pues puede ser, cubre tu línea base de consumo los 15 kilovatios, puedes ir un poquito más arriba, pero tampoco generes pérdidas los días que la actividad está cerrada. Porque si intentas cubrir la curva completa de que ocurre cuando tienes el consumo diario, pues se va a encarecer la instalación, las amortizaciones se van a encarecer, ¿vale? Esto es la recomendación mía. En segundo lugar, no tener excedentes, tal como hemos comentado. Y en tercer lugar, solicitar garantías de producto de más de 10 años. No garantías de producción de que los paneles, si no les pasa nada, van a seguir produciendo súper bien. No. Hay una garantía que es garantía de producción, que todo el mundo te vende 25 años, y hay otra garantía que es la garantía del producto. El producto no se va a desquebrajar, el producto, las soldaduras del producto no se van a romper, el producto no se va a deteriorar y va a producir un cortocircuito por su mero hecho de funcionar, ¿vale? Entonces, para los que estéis mirando oportunidades de energía solar, incidir en esta garantía, mínimo 10 años, puesto que las amortizaciones serán de 5 años. Entonces, en este tipo de distribución, en este tipo de sector, en la alimentación, colocar energía solar es, si no tienes una instalación muy compleja, será sencillo, será viable, los paneles en la cubierta, con una inclinación que sea cómoda, que no genere mucho gasto, solicitar presupuestos, revisar bien el punto de las garantías, ¿vale? Consultar a varios expertos y adquirir información y tirarse a la piscina porque cuando hay refrigeración, da igual que sea una nave logística, que sea un supermercado o que sea un matadero alimentario, que tenga producción. Si hay refrigeración, si hay consumo de refrigeración 24/7, cubrir esa demanda de refrigeración con energía solar va a ser una buena opción de reducción de consumos. Y ya terminamos aquí. Hago un pequeño resumen de las tres apartados que quería transmitir. Reducir el consumo en los 3 bloques importantes: refrigeración, climatización, iluminación. Iluminación ya casi lo tenemos superado. Pues recordar esos ejemplos que hemos visto. Reducir mediante la compra de energía, teniendo, mi recomendación es poner la potencia, cubrir la demanda de refrigeración de producto, no ir a potencias mucho mayores que van a acabar en excedentes. Siempre intentar reducir el consumo antes que implementar fotovoltaica, ya que si no la coherencia no será, ¿no? En plan, invierto en renovables y consumo y derrocho totalmente. Esa filosofía va a llevar a tener máquinas estropeadas, tener excesos, etcétera, etcétera. Podemos debatir ahora en las preguntas. Y el apartado número 3, que es por el que hay que empezar, y las empresas grandes lo tienen clarísimo, pero las empresas medianas, hasta que no se rompe, yo no toco nada, y esto hace que las cosas se rompan una vez y otra vez y otra vez. Si queremos realizar eficiencia energética y queremos realizar fotovoltaica,
el paso inicial básico para salir de casa es ponerse una camisa y salir con zapatos y hacer control y mantenimiento, es decir, tener un mínimo de monitorización, un mínimo de control de lo que gasta tu empresa y un mínimo de mantenimiento de los equipos críticos, como son los compresores y como es las unidades de refrigeración. Cuando se funde una luz vamos corriendo a cambiar una luz, pero cuando se rompe una máquina, si funciona mal, baja la temperatura, bueno, hasta que no se rompa no llamo al técnico. Pues eso es un gran error que en mi opinión y como en mi experiencia, las empresas que funcionan y que van muy bien inciden en el mantenimiento y bueno, es la recomendación. Y hasta aquí sería la presentación que quería haceros sobre eficiencia energética en el sector de la alimentación. Así que, Gerardo, estoy aquí a tu disposición por si has podido ver alguna pregunta en el chat y me quieres leer alguna o cualquier puntualización que quieras hacerme. Muy bien, Adrián, pues muchísimas gracias una vez más por participar en un webinar con nosotros. La verdad es que es un sector de los que más ha crecido y a los que creo que menos le ha afectado el COVID, ¿no? Con lo cual creo que también al final pues lleva implícito que los consumos hayan subido y que haya una necesidad de tener que optimizarlo y reducir consumos energéticos. Tengo varias preguntas, vamos a ver si durante los minutos que tenemos somos capaces de contestarlas. Entonces voy a ir leyendo y vamos contestando. Alfredo nos decía, pues vamos a ver, dice Gerardo, ¿se puede hacer una comparativa como la que ha explicado Adrián con el ratio de kilovatio hora metro cuadrado para refrigeración, iluminación, climatización, hornos, etcétera? Dice, ¿cómo lo aplicaríamos y qué otros ratios recomiendas tener, Adrián? Bueno, Bueno, parece que nos saluda a los dos. Si quieres, comenta lo de los ratios y le sí, comento yo a Alfredo lo de la comparativa, que no sé si se refiere específicamente a la plataforma. Eh, en cualquier caso, yo en todas las empresas y en base a mi experiencia, y como que es cuando hablaba que subrayaba lo de los servicios profesionales, los técnicos, los que tenemos este conocimiento y sabemos lo que es un kilovatio y sabemos lo que es medir kilovatio hora, que es, parece fácil, pero no gusta a todo el mundo. Hay que empezar, la información está, la tenemos. ¿Por qué? Porque con cualquier sistema de monitorización y ya llegando al absurdo de coger la factura o utilizando medidores de forma puntual, con esa energía ya podemos empezar a producir indicadores. Aunque no tengamos el desglose de refrigeración, climatización, iluminación, podemos realizar pruebas puntuales y sacar pues un domingo lo que consume la climatización o durante la temporada de invierno, o medir el mes de mayo si en esa localidad no se activa la climatización. Quiero decir que realizar una toma de datos y hacer una comparativa por metros cuadrados para comparar esa actividad y hacer el seguimiento, no necesitamos hacer una auditoría energética de alto nivel, sino que nosotros los profesionales que estamos en contacto con esta información, con herramientas como las que tiene Seinon o medidores de tipo eléctrico en este sector, podemos aportar mucha información. Y estos ratios como los que hemos enseñado, ya haciéndole ese proceso de traducírselo al cliente y explicarle que gasta mucho y que tiene que actuar, creo que con eso ya podemos empezar a darle soluciones. Es el mensaje que quiero darte. Muy bien, yo creo que también, Alfredo, por puntualizar lo que comentaba Adrián, efectivamente sí, o sea, con herramientas de monitorización tú puedes hacer estos ratios porque obviamente el consumo ya lo tienes monitorizado en el punto que quieras, sea un contador, sea el clima, sea el horno, en fin, eso es la información de kilovatio hora, de potencia, de voltaje, en fin, lo que quieras. Y luego, como evidentemente el metro cuadrado de tu supermercado, en este caso, entiendo que te refieres a un supermercado, pues también lo tienes, porque los metros cuadrados no van variando con el día, no creo que estén todo el día haciendo reformas, pues tú con esa tabla es tan fácil como tener un Excel, subirla a la plataforma
y ya está. Y ya directamente haces tú el ratio kilovatio hora partido metro cuadrado, con lo cual es muy, muy simple de hacer. Vamos con Tony, que nos comenta, bueno, tengo una pequeña cadena de supermercados, muy interesante el webinar, muchísimas gracias a Adrián y Gerardo. Dice, ¿qué puntos recomendáis como mínimo a la hora de abordar una medición? Hornos o clima está claro. ¿Lo sectorizáis más? ¿Hasta qué punto el contador debería estar también medido o es suficiente con tener esas diferentes secciones de las que estabas hablando, Adrián? Yo personalmente con clima, refrigeración y, con clima y refrigeración y el resto, personalmente, y esto aquí voy en contra de a lo mejor de los puristas que les gusta medirlo todo, pero vamos a ir por partes, por fases. Medir el contador, tener el contador que tengas acceso a esa información, que no una factura, tener medida la climatización y tener medida los compresores de refrigeración. Con esos tres, porque la iluminación la vamos a hacer una actuación, o si es si está bien, y si está mal, hay que hacerla. Pero cuando la iluminación se esté bien, pues ya le pasa como en los metros cuadrados, no es una cosa que vaya cambiando en el tiempo. En cambio, la climatización sí. Si este año, durante la temporada de verano, se nos ha disparado la climatización, pues probablemente estamos haciendo mal el trabajo de mantenimiento del clima, y el mantenimiento del clima no lo hace el gerente, lo hace una empresa contratada, porque esto yo lo enfoco a eso. Las herramientas de monitorización son para controlar a la empresa que te hace el mantenimiento o que no te lo hace porque no hay ningún tipo. Así que yo, para empezar, con esos tres medidores, general, refrigeración y climatización, no entiendo por qué las empresas no lo tienen, porque luego hay que tener una persona detrás que analice esos datos, pero esos son los mínimos imprescindibles para tirar. Luego, igual me estoy metiendo y Gerardo me dice que es importante medir, pero en mi opinión profesional os digo que esos tres son los críticos. No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Desde Seinon siempre hemos comentado que es un absurdo tener, y de hecho muchas conferencias lo he dicho abiertamente, que medir por medir y tener muchísimos datos, pues es contraproducente. Pensemos no sé, un gerente, cualquiera de los que seáis gerente aquí de un supermercado, podemos medir todo, quiero decir, el grado de reposición del pan de molde quiero decir, tenemos tantísimos indicadores que podríamos llegar al absurdo de tener tanta información que no tenemos tiempo de procesarlo. Lo interesante es tener justo aquel ratio que realmente va al máximo impacto. La eficiencia energética al final es eso. Sí, el tema de los hornos, que es un gran consumidor, habría que medirlo, pero solo en las... Yo conozco pocos supermercados que tengan grandes hornos. Normalmente suelen ser hornitos medianos, incluso los que son de cuerpo son medianos. Algún supermercado tiene un consumo muy grande de hornos. En esos casos sí, porque tiene una panadería entera. Pero si no se da esos casos, tampoco pasaría nada. Pero bueno, por puntualizar un poco lo que dice Gerard. Sí, muy bien. Pues nada, información que sea útil para hacer acciones, no información por información. Y Ana nos comenta, nos dice, parece que es una reflexión, ¿no? Dice, ¿no pensáis que hay una burbuja de la fotovoltaica y que se están instalando paneles fotovoltaicos sin apenas medir ni hacer eficiencia energética? Como decía Javier García Breva la semana pasada, es posible que actuaciones de rehabilitación sean más baratas y rentables para reducir emisiones y con más impacto en los consumos. Sí, sí. Además, por eso he hecho hincapié en esa curva, cuando se hace un diseño de un dimensionamiento de energía solar. Yo creo que es importante porque al final también vende, hay factores que no son estrictamente los de ahorrar dinero, sino que a lo mejor el negocio quiere darle una imagen actual de ser verdes, de ser sostenibles. Pero ajustar el dimensionamiento a lo que realmente necesita, yo creo que es una manera de contrarrestar esa especie de burbuja. El vendedor normalmente te va a intentar vender los 50 kilovatios, el máximo. Y eso, pues, así es. Ujú. Y bueno, vamos a escoger la última pregunta de Jorge, porque así más o menos estamos en el tiempo.
nos están solicitando la medición de CO2 en nuestros centros desde sostenibilidad. Nos pregunta, ¿es posible medir la huella de carbono del supermercado de alguna manera? Eso se refiere en general, ¿no? No sé si ahí meteríamos transporte, logística o cosas de ese tipo. La medición de CO2, de la huella de carbono de cualquier negocio, depende de coger las facturas de energía que tenga tu empresa, cualquier empresa, te vas al departamento de contabilidad, te vas a los que realizan compras, al departamento de compras, y le dices, sácame todas las facturas que paga nuestro NIF. Y esas facturas, pues habrá de electricidad, de gas, de combustibles, gasoil, diésel, etcétera. Y a partir de ahí te irás al ministerio, que hay páginas para calcular la huella de carbono, y según el proveedor y según el año, nos dice cuánto carbono y qué huella. Pero, en mi opinión, comunicar de cara a una empresa, comunicar este dato, pues de lo verdes que eres, y hay muchas empresas que compran energía 100% renovable, con certificado de que es 100% de origen renovable, para poder comunicar esa sostenibilidad o esa parte eco de su empresa. Yo creo que igual que haces un cambio de contrato una vez al año, en mi opinión, haciendo una comunicación una vez al año o una vez cada 6 meses, no creo que sea un tema crítico monitorear las emisiones de carbono de tu empresa. Cualquier sistema como el de Xenon, como te mide la energía, pues tú simplemente puedes hacer una relación y mostrar las emisiones de carbono incluso en un papel. Pero vamos, no creo que sea necesario por lo que decía Gerardo, ¿no? De tanta información. Pero si te lo piden, pues las herramientas están ahí. Mm. Sí, en el caso que dice Adrián, bueno, es fácil porque ahora también se ha implementado, puedes seleccionar la comercializadora eléctrica, entonces de función de esa comercializadora, de dónde tiene el origen, pues te va a calcular pues tu huella de carbono en Eso CO2. Al es. menos eso es algo inmediato y se puede hacer. Otra cosa mucho más compleja ya es, por ejemplo, pues, y evidentemente esto es así, pues si estás vendiendo una fruta que está viniendo de un aguacate que viene de Chile con un aguacate que viene de Málaga. Claro, esto ya es otro tema bastante más complejo, aunque afecta efectivamente la energía. Sí, sí, sí. Esto ya sería la huella de carbono de tercer nivel que llaman. Una cosa es la huella de carbono de tu planta o de tu establecimiento, y luego la huella de carbono del tercer paso, que sería de los empleados que van a trabajar, ya de la caja ya no es cerrada, sino que tienes que contabilizar lo que entra y lo que sale. Y ahí es otro nivel, se complica. Ahí habría que ir a una consultora especializada. Ujú. Vale, pues te iba a despedir, pero como me ha hecho una pregunta Roberto que es de la casa, se lo voy a aceptar fuera de timing. Y dice, has comentado que la venta de excedentes en fotovoltaica va a tender a bajar. ¿Cuál es el motivo de que tenderá a bajar? La venta de excedentes es un mix que se produce, o sea, el precio de la venta de excedentes se produce en función de la energía sobrante, excedente que haya. Hoy, como hay muy poco energía excedente, porque hay pocas instalaciones fotovoltaicas, pues el precio se paga muy bueno. Toda la energía que se produce de más va a tener cabida y va a tener alguien que la va a necesitar sin ningún problema. Pero según las últimas conferencias y lo que hablamos, si en general se produce una gran instalación masiva de instalaciones fotovoltaicas en España, que tenemos sol y tenemos unas condiciones muy buenas, pues la tendencia será que haya una buena, que se intente hacer autoconsumo y no tanto que la gente instale fotovoltaica para vender o para beneficiarse como pequeño productor. Para eso están las instalaciones diseñadas para la venta, para la producción energética. Por lo tanto, igual aquí yo no tengo datos estrictos en los que basarme, y sería más una sensación que no una información verídica.
Pues muchísimas gracias, Adrián, por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber atendido a este webinar. Nos veremos, Adrián, el día 28. Ya lo he anunciado ahí para continuar hablando de eficiencia energética y en este caso de tarifas eléctricas, que fue un webinar de súper éxito. Así que no tarden mucho en inscribirse. Muchísimas gracias una vez más, Adrián, por tu asistencia. Muchas gracias, Gerardo. Hasta la próxima. Y a todos ustedes les agradecemos la atención, les emplazamos a ese otro webinar y nada, hasta entonces cuídense y sigan ayudándonos a descarbonizar la energía. Un cordial saludo y buenas tardes a todos. Chao.